Hoy hablaré como Fundación Grain Revista Soberanía Alimentaria, que, como decía Ariana, estamos participando en un proceso junto con el Ayuntamiento de Barcelona para definir, debatir lo que supuestamente tendrían que ser las bases de un Consejo Alimentario Municipal aquí en Barcelona. Y de hecho, lo que puedo decir, lo que diré hoy, lo podría haber dicho en el mes de octubre del año pasado, en el cual hicimos las primeras jornadas hacia un Consejo Alimentario Municipal, porque desde octubre hasta ahora pues poco hemos avanzado en este proceso, que será como donde me concentraré más en la charlita ahora que voy a hacer ahora respecto a los retos o las alertas que hemos de tener en cuenta en el momento de llevar a cabo o de definir un Consejo Alimentario Municipal. De hecho, es un proceso muy reciente. Podemos decir que este proceso aquí en Barcelona se inició el año pasado, pero sí que me gustaría hacer una referencia a una carta y a un proceso que se hizo precisamente en Zaragoza, en la cual a finales del año 2014, creo que fue en noviembre del 2014, entidades, organizaciones, movimientos, grupos que defienden la soberanía alimentaria, la economía social y cooperativa, hicieron una carta, la Carta para la Soberanía Alimentaria desde nuestros municipios, y creo que es una carta interesante porque aquí en esta carta se define una serie de directrices en las cuales se demuestra que desde los municipios se puede transformar, y en este caso, el sistema alimentario. Y no lo hicieron porque sí, lo hicieron teniendo en cuenta en que se acercaban las elecciones municipales del año pasado, y entonces daban como una serie de guía a tener en cuenta en aquellos municipios que tenían ganas de cambiar y transformar el sistema alimentario, pues daban una serie de directrices. Y en ella, en esta carta, se hacía mucho énfasis en la creación precisamente de este Consejo Agroalimentario Alimentario, en la cual podía ser un buen espacio en la que confluyeran administraciones, actores políticos, actores sociales, agricultores, consumidores y comerciantes, para, desde este consejo, de este espacio, idear o elaborar el sistema alimentario, las políticas alimentarias del municipio, ¿no? Pero, y eso yo creo que es una oportunidad y es donde yo también hoy voy a insistir un poco, tampoco voy a enrollar demasiado porque ya en estos 3 días habéis hablado de ello y quiero dejar tiempo al debate y después que sea el espacio más en el taller participativo. Esto coincide en un proyecto europeo que se firmó, que es el Pacto Municipal de Milán, que es el Pacto Alimentario que se firmó en octubre del año pasado, del 2015, en el cual, bueno, casualmente, pues los mismos capítulos, digamos los mismos grupos o los mismos criterios que se defiende de esta carta firmada en Milán, pues se parecían bastante, tenían bastantes paralelismos con la Carta por la Soberanía Alimentaria en los municipios. O sea que, oye, pues aprovechando que el Ayuntamiento de Barcelona también firmó este pacto y aprovechando que desde las entidades sociales, desde las plataformas por la soberanía alimentaria defendían una carta parecida, ¿por qué no hacer un debate, por qué no hacer una reflexión conjunta para llevar a cabo este Consejo Alimentario que nos ayudara a definir los sistemas alimentarios en los municipios? Pero bueno, aquí hay que decirlo, el papel lo aguanta todo, ¿eh? Entonces, lo que hay que evitar, y después también incidiré en ello un poquito, es que si tanto la carta que se firmó, que se aprobó en Zaragoza, como esta carta de Milán, no se cuestiona el actual modelo alimentario, pues se van a replicar otro tipo de cosas, igual muy chulas desde el punto de vista visual, pero no vamos a transformar el modelo alimentario. Entonces, es en esto, y es lo que voy a explicar, porque no puedo explicar nada más. La revista Soberanía Alimentaria y la Fundación Grain, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, empezamos un proceso que iniciamos el año pasado, ¿no? El objetivo del cual es tener como 2 productos, si se puede hacer así, o 2 documentos. Un documento que nos permita conocer la situación alimentaria de la ciudad de Barcelona, ver cuáles son las debilidades y las fortalezas alimentarias en Barcelona, y otro documento que serían las bases a partir de la cual constituir el Consejo Alimentario en la ciudad de Barcelona. A todo esto, como ya ha repetido Olga, coincide, y también Josep, en este proceso, pues las elecciones del año pasado,
pues aquí en Barcelona también, igual que en Valencia y en Zaragoza, da un vuelco político. Y entonces, claro, te encuentras que actualmente quien está en el gobierno en Barcelona, en sus bases, en sus planes estratégicos y un plan político, pues habla de soberanía alimentaria, habla de economía social, y es cuando dices, bueno, pues lo tenemos todo. O sea, grupos, plataformas movilizadas por la soberanía alimentaria, pactos que hablan de cómo llevar a cabo esta soberanía alimentaria, y después, a nivel político, un ayuntamiento que también está por esa estrategia, pues, oye, lo tenemos todo, pues adelante, ¿no? O sea que el escenario es muy favorable. Pero bueno, ya sabemos todas de que muy difícil es cambiar las cosas y, bueno, es mejor ir poco a poco, pero intentando transformar el modelo, que no ir rápido sin dar pie a procesos, a debates y a reflexiones. Y entonces, bueno, hasta ahora poca cosa hemos hecho, nos hubiera gustado hacer más, pero entendimos que si queremos ir todos de manera conjunta, los procesos hay que respetarlos. Y entonces los movimientos, las plataformas, las organizaciones tenemos nuestros ritmos, pero también los actores políticos, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, también tienen sus propios ritmos. Y entonces lo que sí que tenemos que ver, pero es un debate, es una cosa que lanzo a debate para después reflexionarlo, es si desde las plataformas, organizaciones que tenemos muy claro, o al menos parece que tenemos muy claro hacia dónde tirar, si empezamos a interpelar al Ayuntamiento, empezamos a demostrar que esto es posible y cuando el Ayuntamiento de Barcelona quiera, pues se ponga con nosotros, o tenemos que esperar los ritmos de cada quien, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que en estos momentos, en este proyecto, estamos en esa tesitura. Empezamos a tirar adelante jornadas, talleres, reflexiones para construir desde las plataformas, desde los grupos que defendemos la soberanía alimentaria, cómo tendría que ser el Consejo Alimentario. Nos esperamos a que el Ayuntamiento de Barcelona priorice el debate o cómo lo hacemos. Es un debate que nosotros no lo tenemos claro, no lo tenemos definido, lo lanzo aquí para también tener estas retroalimentaciones y reflexiones, pues para entre todas pues intentar ver hacia dónde tiramos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es intentar transmitir las conclusiones de esta jornada que hicimos en octubre sobre hacia un Consejo Alimentario. Y no puedo decir más porque sería ya interpretación mía, y lo que quiero es que, bueno, sobre todo compartir los procesos que se han llevado a cabo aquí en Barcelona. En principio, nosotros entendemos que esto puede ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que os comentaba, ¿no? Parece ser que el Ayuntamiento de Barcelona, junto con los grupos, plataformas y entidades que estamos llevando a cabo la soberanía alimentaria, pues estamos entendiendo el sistema alimentario como transformador, y por tanto sí que se dan espacios para pensar en este supuesto municipalismo transformador. Y entonces, en nuestro imaginario, porque ya ahora todo es teoría, me hubiera gustado traeros algo en práctico, pero todo de momento es marco conceptual, es teoría, etcétera. Y entonces, en nuestro imaginario, entendemos el esquema de esta manera, ¿no? Un consejo, me levanto porque es que si no, un consejo alimentario en el cual hay actores públicos, actores sociales y actores políticos, los cuales, este espacio, lo que tendré que idear es definir unas estrategias alimentarias adaptadas, evidentemente, a la ciudad de Barcelona, y en el cual pues desarrollar los 5 grandes ejes de trabajo que tanto se reflejaban en la Carta de Zaragoza como en el Pacto de Milán. Desde la gobernanza, dietas saludables, equidad social y económica, producción alimentaria, distribución alimentaria y gestión de residuos. Eso queda muy bien en el papel, o sea que todo el mundo estaría de acuerdo en esto, ¿no? Y entonces, uno de los retos, pero que también dentro de las oportunidades, es que si lo queremos ligar a la actual situación de Barcelona y lo queremos ligar a la emergencia alimentaria que está sufriendo Barcelona, pues tenemos esa oportunidad. El Consejo Alimentario Municipal no existe, lo podemos construir. Tenemos que pensar en estrategia alimentaria municipal que sepa yo, tampoco está de una manera tan, digamos, coordinada, ¿no? Pues empecemos a trabajar en esos ejes, no solo pensando en que vamos a ser los más guays y que será Barcelona la primera ciudad que va a hacer eso, sino pensando en la actual situación de Barcelona, que hay una emergencia alimentaria.
Y por ello, en cada uno de los grupos o de los ejes de trabajo, pues pensar de qué manera, primero, se puede defender la economía social y la sobrealimentaria, pero también de qué manera se puede hacer frente a la emergencia alimentaria. ¿Sí? Y ello lo ligo a lo que nosotros consideramos retos. Estos retos salieron en las reflexiones de la jornada que hicimos en octubre, que yo más que retos le llamaría alertas. ¿Sí? Es el mismo esquema, pero primero, el uno es prioridades y ritmos. Como os comentaba, desde el mes de octubre hasta ahora, poca cosa hemos hecho. ¿Por qué? Porque en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, bueno, tiene sus prioridades, bueno, es un macroayuntamiento con sus prioridades y con sus urgencias que puede que tener un ayuntamiento, y de momento aún no le ha dado prioridad a meterse en la definición de las bases de este Consejo Alimentario. Por tanto, ahí hay una primera alerta o reto, que es la reflexión que os comentaba antes. ¿Qué hacemos desde las entidades o plataformas? Empezamos a definir y a crear una plataforma alimentaria y nosotros empezamos a desarrollar las estrategias alimentarias con estos ejes. ¿Interpelamos al Ayuntamiento de Barcelona o esperamos a que el Ayuntamiento de Barcelona vea que esto es necesario o esperamos a que lo vea como prioritario para empezar a trabajar? Esas son tres preguntitas que, bueno, que no son fáciles de responder y de momento no tenemos la respuesta. La otra, el 2, es la legitimidad, que es una reflexión que salió en la jornada que hicimos, pero que a medida que vas leyendo experiencias de consejos alimentarios municipales en otros municipios, en Europa, en América y tal, te das cuenta que es un criterio importante. ¿Cómo construir un consejo alimentario para que se gane la legitimidad de la gente, de la ciudadanía, de las organizaciones, de los comerciantes? Y eso tiene que ver un poco con el cuarto, que es el modelo de consejo alimentario. El modelo, que será un modelo vinculante, en el cual se van a decir cosas, va a ser un modelo informativo, donde este consejo informa de cosas y después el gobierno de turno decide si lo acepta o no. ¿Y quién va a formar parte de ese consejo alimentario? ¿Solo políticos? ¿Solo ayuntamiento? ¿Entidades sociales? ¿Comerciantes? ¿Grandes comerciantes? ¿Pequeños comerciantes? ¿Agricultores? ¿Grandes agricultores? Bueno, es un debate. Y por tanto, lo que esperamos es que con estas jornadas, talleres, procesos que se van a realizar, pues definir el modelo de consejo alimentario que se quiere hacer para Barcelona. Que lo que no se puede hacer es replicar cosas que funcionan en otras ciudades, replicarlo en Barcelona, porque cada ciudad tiene, digamos, situaciones diferentes. Sí que se puede aprender de los éxitos y errores, pero no replicarlos. Entonces, es aprender y entonces intercambiar. El tercer reto, que para mí es una alerta, es el modelo alimentario. Si todo este Cristo, todo esto lo montamos, la estructura lo montamos para no cuestionar el actual modelo alimentario, mejor que cada uno se vaya a su casa y ahí nos quedamos tan tranquilos. Lo digo porque si todo esto lo vamos a hacer, pero permitimos, como estamos haciendo en Barcelona, que los mercados municipales, para que los mercados sean viables, permitimos la entrada a las grandes superficies, no vamos a ninguna parte. No estamos, digamos, cuestionando el modelo, sino que lo estamos potenciando. O sea, el hecho que un mercado municipal sea viable y hayan dentro del mercado municipal grandes superficies, no estamos fomentando la agricultura perurbana, no estamos fomentando la sobrealimentaria, al contrario, la estamos perdiendo cada vez más. O lo mismo, si no cuestionamos el modelo, en estos momentos Mercabarna ha visto que el nicho de la alimentación ecológica tiene un potencial, tiene una gran demanda y ahora está creando pues, un espacio propio de alimentos ecológicos, pero también un espacio propio para que los agricultores puedan vender más dentro del mercado. Eso puede estar bien, pero si no cuestionamos el modelo de Mercabarna, que ya sabéis que se ha proyectado a la internacionalización y a ser el gran mercado del Mediterráneo, pues no vamos a cambiar el modelo. Al final, los pequeños agricultores que están en ese espacio, pues van a estar sometidos al precio que fija el mercado, al precio que fija a saber quién, pero va a perder el poder del pequeño agricultor. Del banco de alimentos, igual. ¿Por qué apostamos? Cuando hagamos esta estrategia alimentaria, ¿por qué apostamos? ¿Por banco de alimentos autogestionados desde las asociaciones de vecinos, barrios, entidades? ¿O vamos a promover, como se está haciendo ahora, banco de alimentos cuya junta está formada
por aquellos que están, por aquellos que se están beneficiando del actual modelo alimentario. ¿Quién está en los bancos de alimentos actualmente? ¿Quién tiene el poder de la gran fundación de bancos de alimentos? Pues grandes superficies, grandes empresas agroalimentarias. ¿Es eso lo que queremos? Pues sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero lo que sí que, para decir algo hoy, es los retos que nos tenemos que plantear si queremos hacer un consejo alimentario. Y después la territorialidad. Y más en Barcelona. ¿Cuánto tierra agrícola tiene Barcelona, ciudad de Barcelona, para alimentar a su gente? ¿Cuántas hectáreas? 5. 5 hectáreas da para comer a un millón de personas. Yo creo que no. ¿La ciudad? La ciudad. No, yo hablo de la ciudad. El pla buits 9.000 metres quadrats. Vale. Entonces, lo digo. Lo digo calificado como agrícola, la ponderosa 50 años. Bueno, sean 10, pero no da para alimentar a la ciudad de Barcelona. Lo digo porque igual en Valencia la situación cambia, como ciudad de Valencia, pero si Barcelona se quiere plantear una estrategia alimentaria dentro de lo que entendemos por soberanía alimentaria, pues evidentemente tiene que entender que tiene un territorio, que sí hay un potencial agrícola, que son las comarcas del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Baix Llobregat, que es lo que podría ser la agricultura periurbana, pero eso no, cuando vas a pensar en eso, no tienes que imponer lo que Barcelona piensa, sino tienes que tener en cuenta qué piensa el resto del territorio periurbano o que potencialmente puede alimentar a la ciudad de Barcelona. ¿Sí? Bueno, y yo casi acabaría aquí, porque, como os comentaba, más cosas no podemos decir. Ahora bien, y aquí yo creo que es un momento de interpelar a todas las personas, a todos los grupos, movimientos que estamos trabajando en Barcelona por la soberanía alimentaria, o supuestamente decimos que estamos trabajando por la soberanía alimentaria. Una de las cosas que te das cuenta es que en el Ayuntamiento de Barcelona hay muchos espacios, regidurías, direcciones que están trabajando en el tema de la alimentación, pero les cuesta mucho coordinarse, porque cada regiduría, cada dirección es un mundo y van tirando millas y no se coordinan. Eso el Ayuntamiento de Barcelona lo tiene fácil. Crear un consejo alimentario o un espacio transversal que se empezó a hacer, pero después ha quedado como paralizado, donde considerar todas aquellas estamentos públicos que tienen relación o competencias en alimentación. Pero también esa crítica que le estamos diciendo al Ayuntamiento de Barcelona lo podemos hacer a nosotros. ¿Cuánta gente en Barcelona, cuántas organizaciones no estamos trabajando en nuestras islas, haciendo estudios, investigaciones, experiencias y tal, y no las sabemos compartir y no las socializamos? ¿Sí? Entonces, posiblemente, pero es un debate, y ahí la lanzo, ¿por qué no aprovechar este Consejo Alimentario en formato de plataforma alimentaria o en el formato que tú quieras, que sea ese espacio que articule, que coordine todo lo que está sucediendo en Barcelona respecto a la alimentación y sobre todo respecto a experiencias que están defendiendo o que están demostrando que es posible desde la economía social y cooperativa y la soberanía alimentaria? Y yo lo dejo aquí. No sé si os he dado mucha... De hecho, más que compartir experiencia, lo que he hecho es compartir reflexiones y preguntas que en estos momentos nos estamos dando cuenta en este proceso. ¿Sí? Pero bueno, os podría aquí contar tonterías, pero bueno, al menos esta es la realidad. Y lo dejo aquí y así ya el debate está abierto.